¿Cómo estamos, amados y amadas? Espero que cada uno se encuentre muy bien, disfrutando de cada momento del día, de la vida, cada instante que el Señor nos ha prestado vida. Qué importante es por la mañana darle gracias al Señor por la vida que nos presta, por la vida que nos da. Reconocer que solo el hecho de mover las manos, de tener nuestras manos buenas, deditos tal vez un poquito pandos, ¿verdad? Pero allí funcionan los pies. Bueno, darle gracias al Señor. A mí me gusta ser muy detallista con cosas que a veces no todos le ponemos ojo, pero que vale la pena darle las gracias al Señor por sus bondades y múltiples misericordias. Y en esta hora quiero compartir la reflexión de la palabra, que vaya conmigo a una porción corta, pero que tiene un mensaje extraordinario, y es San Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Vaya conmigo a esa porción, leámosla. Si usted no tiene la disponibilidad de verlo, sino que solo va oyendo el mensaje, oyendo la palabra, o no tiene una Biblia a la mano, ahí en su pantalla está la porción bíblica que leeremos. Dice Juan 3, 1 al 4: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es una pregunta tremenda que le hacía Nicodemo al Señor. De esta porción, y por las condiciones en que la porción se da y las condiciones en que se daba, he titulado el mensaje y le he puesto como tema: oportunidad sin igual. Oportunidad sin igual. O sea, no hay otras oportunidades que yo vea que son como estas que el Señor permite y que sigue permitiendo en el presente, al reflexionar en todo lo que el Señor hacía, porque en los últimos mensajes hemos estado reflexionando en lo que el Señor es y en lo que el Señor hace, y hemos visto que Dios es, que Jesucristo es Dios, y eso San Juan capítulo 1 lo resalta de manera directa, pero que también es hombre, que también vino y se humanizó, tomó forma de siervo, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino para identificarse con la raza humana. Y allá por el capítulo 2 de Juan veíamos de cómo el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este caso busca a Natanael, busca a Felipe, el Señor busca a Pedro, busca a Andrés. Qué maravilloso cómo el Señor toma la iniciativa. En este caso, mis hermanos, alguien dirá: pastor, pero en este caso de la porción que usted acaba de leer, no tomó la iniciativa el Señor. Nicodemo llegó, pero ¿qué hizo que llegara? ¿Qué hizo que llegara? Todo lo que el Señor andaba haciendo, porque ¿qué le dijo Nicodemo? Nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está contigo. Quiere decir que Nicodemo llegó con una experiencia previa de conocimiento del Señor. Así llegó Nicodemo, con un conocimiento previo, un
preconocimiento de lo que el Señor andaba haciendo. Y él dice: nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está contigo. Implica que el impacto de Jesucristo para la vida de Nicodemo fue verlo hacer todo lo que hacía. De seguro en silencio en el día él se acercaba o preguntaba. La Biblia no nos da la respuesta en relación de cómo obtuvo Nicodemo ese conocimiento, pero que conocía de Jesucristo, porque le dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tenía ese conocimiento. Yo no sé, mi amigo, mi amiga, qué conocimiento usted tenga del Señor, qué conocimiento tenga de Dios, pero estoy seguro que tiene conocimiento, en algo tiene conocimiento. Y es más, aún usted como creación de Dios lleva parte de la presencia de Dios que está en el ser humano, que fue el soplo de vida que Dios le dio al ser humano. Recuerde que cuando creó a Adán era un muñeco hecho por Dios de barro, con todos los órganos, con todos los miembros, con todo lo que el cuerpo humano tiene, pero sin vida. Le faltaba echarle combustible. El vehículo, por ejemplo, puede ser un vehículo último modelo lindo, pero si el tanque de gasolina está vacío, no le va a arrancar. Adán estaba sin espíritu, sin vida. ¿Quién fue el que le dio vida? Fue el Señor. Sopló en su nariz, dice la palabra, aliento de vida, y fue el hombre ser viviente. Aleluya. Quiere decir que todo ser humano lleva dentro de sí la presencia del Señor. Todo ser humano lleva dentro de sí ese soplo de vida dentro del Señor. Naturalmente va a tener que alimentar esa presencia, invitar al Señor a que Él sea el Rey, el Señor de su vida, para caminar en la comunión con el Señor. La porción leída en este momento nos muestra por lo menos, ¿verdad? Por lo menos 3 verdades que yo le quiero compartir en esta hora en la porción que acabamos de leer. La primera verdad: un fariseo que busca al Señor. ¿Y por qué resaltar un fariseo que busca al Señor? Y yo le diría que busca al Señor de corazón, porque los fariseos eran una secta política religiosa que luchaba para que los romanos dejaran de esclavizar al pueblo judío. Esa era la lucha que ellos tenían. Naturalmente los fariseos, yo se lo he declarado, era política religiosa. De manera política ellos andaban con armas, ellos se organizaban, ellos se planeaban. ¿Para qué? Para derrocar al Imperio Romano, para pelear contra el Imperio Romano, porque decían ellos, el reino le pertenece a Israel. Y claro, si los romanos habían invadido Israel, los romanos tenían todos los reinos conocidos de aquel entonces invadidos. El reino de hierro, así se le conoce al Imperio Romano en la estatua que soñó Nabucodonosor. Pierna de hierro, Roma era la que estaba gobernando. Los fariseos, esta secta política religiosa, luchaba por eso. Y cuando Jesús aparece, dijeron ellos: este puede ser un buen líder para nosotros. Número 1, porque lo seguían grandes multitudes. Número 2, porque tenía un mensaje que impactaba la vida. Número 3, hacía señales y milagros y prodigios. Y número 4, las autoridades temblaban frente al Señor. Entonces ellos dijeron: hay que andar, pero ellos andaban con intereses mezquinos detrás del Señor. Eran los más grandes opositores del Señor. Lo rechazaban completamente. Ya más adelante, cuando ellos vieron que el Señor Jesús no vino a la tierra para cumplir expectativas políticas, no vino a la tierra para cumplir expectativas terrenales en el ámbito, pues, verdad, de lo material. Porque uno dice, no, si alguien cree que el hacerse cristiano lo va a llevar a ser millonario, no, el Señor no vino con esa perspectiva para el ser humano. El Señor sabe que raíz de todos los males es el amor al dinero, y rara es la persona que ya con plata, ya con pisto, sigue entregada y consagrada. Rara. El dinero, de una u otra manera, es algo, ¿verdad?, que carcome a cada ser humano.
Hubieron hombres, ¿verdad? Como Abraham, millonarios, pero que ellos cuidaron su relación con el Señor, pero el Señor no vino a cumplir expectativas políticas, terrenales, financieras. Esos son añadiduras. Tampoco estoy diciendo que el Señor no le pone atención a la necesidad humana. No, el Señor les dijo a los discípulos: miren, no se afanen por el día de mañana, qué habéis de comer, qué habéis de beber. Si Dios cuida de las aves, va a cuidar también de ustedes. Si los lirios del campo que no trabajan, ni hilan, ni tejen, Dios los viste mejor que Salomón. Ni Salomón se ha vestido como uno de los lirios del campo, decía el Señor. Y ahora ustedes, ¿para qué se preocupan? Son hijos de Dios, son cuidados de Dios. Entonces Él animaba: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Ese era el mensaje. Por eso ellos le rechazaron. Este fariseo busca al Señor. Este fariseo se ve que tenía esa intención y busca al Señor, y dice: de noche, dice el versículo 2, de noche, así lo relata el versículo 2. Quizá lo hizo de noche porque no quería que los demás fariseos lo vieran, y ya usted vio por qué, ¿verdad? En segundo lugar, tal vez lo hizo para asegurarse de tener momentos a solas con el Señor. Puede ser que lo hizo por miedo, lo hizo por vergüenza de llegar de noche, o lo hizo como quien dice: necesito hablar con el Señor, y no en medio de los distractores de las multitudes, no en medio de los distractores de la gente. Necesito estar cerca de Él, probable. Y una tercera razón puede ser, ¿verdad?, que lo hizo porque era la única hora en que podía. Sea cual sea la razón, lo importante es que buscó al Señor. Lo importante es que va y busca al Señor. Si lo hizo por pena o por vergüenza, buscó al Señor. Si lo hizo para tener tiempo con el Señor, qué bueno. Pero sea cual sea la razón, buscó al Señor. El fariseo que busca al Señor. Pero la segunda verdad que encontramos en esta porción leída es la accesibilidad del Señor. La accesibilidad del Señor. Pese a que era de los más grandes opositores a su vida y ministerio, no le negó la oportunidad del Señor. El Señor bien le hubiera podido decir a Pedro: no, hombre, Pedro, habla vos con él, mira a ver qué quiere, escucharlo vos, atenderlo vos, y bueno, ahí atiéndanlo, yo no lo quiero atender. Ahí pasan todo el día oponiéndose, ahí pasan todo el día criticándome, ahí pasan todo el día juzgándome, y qué bonito, hoy ya que estoy yo para descansar, mi hora de descanso por la noche, la voy a ocupar para hablar con este fariseo. Él pudo haber tomado esa posición, pero no la tomó. ¿Por qué? Es el centro del amor de Dios para la humanidad. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Él vino para impactar nuestros corazones y nuestra vida espiritual. Así que, mis amados, qué maravilloso es la accesibilidad del Señor. El Señor le escuchó. Usted lo ve desde el versículo 12 en adelante. El Señor le escuchó lo que tenía que decir, las inquietudes que él tenía, las cosas que no entendía, porque el Señor estuvo ahí oyéndole, aun cuando le dijo: ¿y cómo podré meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Cuando el Señor le habló del nuevo nacimiento, y el Señor respondía a sus preguntas. Abrió espacio de diálogo con Nicodemo. ¿Se da cuenta qué importante es la vida del Señor Jesús? Ay, hermano, siendo el Rey del universo, no hay que pedirle audiencia. Siendo el Rey del universo, se le puede buscar en todo momento, a toda hora y en todo lugar. No tiene intermediarios. El Señor no tiene intermediarios para llegar a Él. Él abrió un camino vivo y nuevo en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Así lo dice la palabra. Entremos por ese camino vivo y nuevo, como lo dice la carta a los Hebreos, donde podamos encontrar consuelo, satisfacción, bendición de parte del Señor. La accesibilidad del Señor. Y el tercero y último punto, las palabras del Señor. Mire, las palabras del Señor es lo tercero que encontramos, lo que el Señor le dijo. Primero, el fariseo que busca al Señor. En segundo lugar, la accesibilidad del Señor. Y en tercer lugar, las palabras del Señor. El que no naciere de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Aleluya. El sendero para llegar al cielo es nacer de nuevo.
nacer de nuevo. Esto se refiere al milagro del Señor cambiando la vida de los que lo buscamos. Pablo lo explicó en 2 Corintios 5:17 con otro lenguaje, y él dijo: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Tendrás que nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él viene para cambiar, Él viene para restaurar, Él viene para impactar tu vida y mi vida. Jesucristo vino a este mundo para recobrar la imagen divina perdida por el ser humano a causa de su pecado y de su separación con Dios. Y Él vino a ser puente. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. A eso vino el Señor a esta tierra. Mire qué maravilloso, a dar su vida por nosotros y llevarnos al nuevo nacimiento. Así que el sendero para llegar al cielo es nacer de nuevo, y el nacer de nuevo es el impacto poderoso de Jesucristo en la vida de un ser humano, haciéndole de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu, le dijo el Señor, no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer del agua, símbolo del lavamiento espiritual. En el Antiguo Testamento, a la entrada del tabernáculo había un lavacro. En el lavacro toda persona tenía que pasar, lavarse. El agua es símbolo de lavarse de los pecados. Espíritu es el consolador que mora en nosotros. Por eso el Señor dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. No es por otro medio que se llega al cielo, no es por otro medio que se alcanza salvación. No hay otra dinámica, otra forma para recibir la vida eterna. Todo se recibe cuando estamos impactados por la presencia del Señor. La muestra, lo muestra, mis amados hermanos, el Señor en la obra salvadora que Él hace por nosotros, en venir y dar su vida por nosotros. Así que, mis amados, Él viene para realizar esa restauración en nuestras vidas, ese caminar en nuestras vidas. Por eso Él le dijo: no te maravilles de que te dije, os es necesario de nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y va, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablare de cosas celestiales? Uy, qué lindo. El Señor hablándole a Nicodemo del nuevo nacimiento, y le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto de levantar la serpiente, esto de levantar, ¿verdad? Levantar como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Miren la comparación que está haciendo. Ahí en el Antiguo Testamento lo habla, la historia acerca de cómo había llegado una plaga de muerte a los israelitas. Aquello estaba arrasando y matando y matando. El pecado mata. El pecado arrasa con todo, pero Moisés le dijo al Señor: levanta la serpiente. Todo aquel que vea hacia esa asta, hacia eso, va a recibir el milagro de la liberación, de la salvación, de la salud. Y aquello sucedió. Pues así como sucedió en el Antiguo Testamento, así es necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea levantado. Y qué palabra más linda la que dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? La vida eterna. La gran pregunta es: ¿cuánto tiempo esperarás para
para aprovechar las oportunidades. Mira aquí, 3 verdades te he presentado. El fariseo que busca al Señor, ¿cuánto tiempo vas a esperar para buscar al Señor? En segundo lugar, la accesibilidad del Señor. Él te recibirá con los brazos abiertos. Él te va a recibir. Y las palabras del Señor, ¿cuáles creen que serán las palabras del Señor para tu vida en esta situación? ¿Cuáles serán las palabras del Señor? Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mis amados y mis amadas, qué importante es entender, número 1, que tenemos acceso a la presencia del Señor. Número 2, Él nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Y número 3, nos da la palabra necesaria para que seamos salvos de esta perversa generación. Te invito a que le entregues tu corazón al Señor. Te invito a que experimentes la salvación. ¿Cómo experimentarlo? Confesando con tu boca que Jesucristo es el Señor, y luego de recibirlo, sigue estudiando la palabra del Señor, porque es lámpara y luz para el camino, en todo momento, a toda hora y en todo lugar, para tu vida y para mi vida. Amados y amadas, que el Señor me les bendiga poderosamente y sigamos cada día oyendo la palabra del Señor. Escuchado la palabra del Señor en esta hora, y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.